Eh, pues ya casi terminamos el programa académico. No, bueno, la verdad es que, o sea, sí quiero como destacar que este tema de evaluación económica y competitividad de la imagen de PET, pues no es un tema del cual nosotros tenemos como tal. De hecho, como médicos es complejo, ¿no? Porque nosotros a veces nos enfocamos un poquito más a la parte asistencial, académica, etcétera, y a veces dejamos a un lado la parte del costo-beneficio. Entonces es interesante la manera en la que lo vamos en la que se aborda, ¿no? Entonces, un problema que tenemos en México es justo, creo que ya le había presentado a la doctora de días previos, es el número de PET por millón de habitantes, ¿no? Entonces, sabemos que el diagnóstico situacional es complejo porque tenemos muy pocos equipos en el mundo, particularmente de Latinoamérica y algunas regiones de Asia son las que están más afectadas. Y bueno, no hablemos de África, ¿no? De hecho, es muy interesante África. Hay proyectos, grandes proyectos para poder instalar equipamiento y que justo que platicamos por el Telenesio, PSMA y estos desarrollos de las personas más interesadas son en estos países, pues porque hay una necesidad importantísima. Sobre todo porque vieron que PETs, vean la diferencia entre el número de PETs y el número de gamma. Entonces, el equipamiento de medición nuclear en África y en Asia es muy similar al que tenemos en Latinoamérica, exceptuando a Argentina, que pues podría ser uno de los países que están un poco y Brasil, ¿no? Definitivamente, pues Brasil es un universo muy complejo y lleno de aristas, ¿no? Que hay lugares que están extremadamente modernos y otros lugares dentro del mismo país que están muy atrasados, ¿no? Y bueno, el resto. Pero viene la otra situación, que es esta, ¿no? Que el número de radiólogos por millón de habitantes, que también parece ser que pues nos estamos enfrentando contra un reto en el cual, lo que igual, un tema que se ha mencionado en repetidas ocasiones, pues es el recurso humano, ¿no? Hay mucho más radiólogos que médicos nucleares. Entonces nos enfrentamos a, independientemente de que vaya a haber una competencia, es que la formación como tal, por ejemplo, tuvo que estar su formación de radiólogo más extra, ¿no? Entonces eso implica que tengan muchos más años de estudio, que el gobierno o si él mismo se invierte en su capacitación, pues es mucho. Y todo esto va implicando que, pues, el momento en que él ya o que alguien que se forma en dos especialidades, pues tarda mucho tiempo. El otro caso, el de Liz Maida, ¿no? Que hizo nuclear, luego hizo 2 años, luego hizo la maestría, luego hizo la biología, lleva 14 años estudiando y todavía no se incorpora al medio laboral. Entonces, lo que pasa, doctor, eso es lo que se dice, tiene razón. El aspecto es que somos pocos médicos nucleares. Esto es porque el mercado no hay donde trabajar. Exactamente. Y es más, de mi promoción, nosotros éramos 6, de las cuales literalmente somos 2 médicos nucleares, y el resto termina siendo otra especialidad y trabajando en otro. Los servicios inferiores también igual. Es igual que ahorita también está en radiólogo médico nuclear. O sea, todavía no tiene un trabajo estable porque no hay centros. Ese es el otro. Y el siguiente punto, pues, es la formación, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, cuando un médico nuclear que tenga una capacidad de interpretar adecuadamente una tomografía, pues tiene que tener un entrenamiento dedicado, ¿no? Y leer, estudiar, ¿no? Y por ejemplo, al menos en México, hay un problema en cuanto a la legislación porque ahora están buscando que haya un radiólogo y un nuclear. Entonces, combinado, híbrido. Sí. Entonces, por ejemplo, Para leer, no, sí. para leer está que estamos leyendo nuestros estudios o. Claro, O sea, pero aún siendo diagnóstico, o sea, por ejemplo, en el instituto, algunos estudios se hacen con diagnósticos y otros únicamente para atención, ¿no? Pero en el instituto, como hay un tanto volumen, tenemos que tener 14 médicos para poder tener esas dudas. En un centro mejor un poquito más. O sea, la información que tratamos de dar es lo más contundente posible, con modo de hacer un reporte así, super exceso para cada paciente, que les hacen un PET cada 2 meses. Y realmente nos enfocamos mucho en la parte molecular, porque eso es lo que tratamos de enfatizar en los reportes que hacemos, cuando menos en los seguimientos. O sea, ya no volvemos a escribir, no, pues me las pago. Y ya son muy concisos o muy enfocados a la parte metabólica o la parte informática, porque una implicación clínica directa a la toma de decisiones. O sea, cada estudio lo leen tus médicos. En el instituto no, en los centros privados.
¿Y cuál es el problema ahora? Que muchos hospitales están, como ya no hay médicos que egresen, médicos nucleares, pues entonces se empiezan a contratar más radiólogos porque la tasa de deserción de los nucleares es muy alta. Ese es un problema en este momento. Entonces, pues es algo que van a estar aquí, hay que buscar estrategias, ¿no? Y bueno, para poder hablar de este tema de costo-efectividad, pues en el 2018 recibimos la misión Impact, que creo que básicamente buscábamos que abrieran los ojos al gobierno mexicano, y pues lo que ellos, las observaciones que hacen directamente es que hay sumamente hospitales que son muy productivos como el instituto, y otros que pues lamentablemente hacen 1 o 2 PETs. Entonces, volvemos a, recuerdan, bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de la situación en México, ¿no? Pero ¿se acuerdan que decíamos que a nivel gubernamental en México tenemos pocos PETs, y de los pocos PETs que hay, el gobierno, su productividad es baja? Sí. Entonces, por ejemplo, hay institutos en los que hacen 4 estudios al día. Pero los pacientes están porque ustedes tienen lista de espera en la crisis. Ya, Paga el gobierno. paga el gobierno. ¿Por qué no los hacen? Porque no hay una, o sea, lo que actualmente se busca con esta universalización del gobierno, pues es que haya una coordinación. Por ejemplo, yo no me explico por qué yo en cambio atiendo pediatría de seguro social. Cuando hay un instituto de pediatría que debería ser quien atienda a los pediátricos de otros centros. Entonces es una falta de coordinación, que es lo que actualmente existe. Entonces, pero eso es o sea, quise poner esto como para evidenciar que, a ver, de todos lados hay problemas, ¿no? El gobierno mexicano Ahora el Instituto de Pediatría tiene el equipamiento. tiene un equipamiento de nueva generación, tiene el personal, y ahora lo que se buscaría, o lo lógico sería que hay 3 hospitales dedicados exclusivamente a pediatría, pues trabajen con ellos, ¿no? En colaboración. Eso sería lo lógico, pero no pasa, porque no existía una entidad que permita hacer estas enlaces y coordinaciones, básicamente. Entonces, pues eso es interesante. Y eso es un poquito como para tratar de explicar qué es lo que pasa en México. O así funciona México. México es un sistema de salud hiperfragmentado, que precisamente cuando llegamos del impacto, no les entendí. Hay muchos. Entonces, por ejemplo, hay un sistema de salud que solamente atiende a la defensa, a los militares y a la marina, y a petróleos mexicanos. Otro que atiende a trabajadores de los sistemas estatales, es decir, por ejemplo, los asegurados, pero que trabajan en hospitales de gobierno, como yo, por ejemplo, yo como trabajadores del instituto, debo de ir al ISSSTE. Entonces, vean la población que tiene el ISSSTE. Estamos como un 9%. En ese 9% de mexicanos que atiende hay solo un PET. Luego tenemos el IMSS Bienestar. Este IMSS Bienestar atiende, bueno, ahora está cambiando un poquito, pero atendía a la población rural que no tiene ningún tipo de trabajo remunerado, o sea, que es gente que vive en las comunidades alejadas Que no cotiza. y que no cotiza. ¿Y eso no es un por ciento? Sí, o sea, no, es el 1% que atiende a esta población que no tiene nada, ¿no? O sea, que son extremadamente pobres. Y luego tenemos al Seguro Social, que muchos de estos, de los que no tienen sistema de salud, acuden por default al Seguro Social. Esa es una reforma que están haciendo, ¿no? Para que tenga ahí atención universal, sí que tengan un trabajo. Entonces, de ese 50% que atienden a los 130 millones de mexicanos, no hay un solo médico. Y ese es el problema. Y entonces, a quien está, o a donde se está refiriendo todo, pues es el sistema de salud para el bienestar, que es el INSABI, que es ahora una mezcolanza que está pasando. Y entonces, bueno, y tenemos los privados. Los privados, pues vean, el 1% de la población que tiene seguridad social tiene 55 pesos. Es una locura. Es una locura porque finalmente, ¿cómo podemos hacer que... Entonces, 2 PETs en Marina, 5 PETs para el sistema de sector salud, y de los cuales, de esos 5 PETs, el 70% de los estudios los hace el INCA. Eso no lo digo yo, lo dice el diagnóstico ¿Cuántos de... PET tienes tú en el INCA? 2. Estos 5 ahora han aumentado, esos datos son de hace 2 años, pero
Ahora no todos, pero supongamos que tengamos 7, que de esos 7 no funcionen todos. Entonces, Osvaldo, una pregunta. Por ejemplo, IMSS, ISSSTE y Pemex subrogan, por ejemplo, a la UNAM, ¿no? ¿Eso se cuenta? Porque al final, no, porque tú no está en tu infraestructura. Entonces, por ejemplo, tú has visto la casuística del ISSSTE. O sea, hacen 8 test diarios por un equipo. Entonces, personas que están en la opción de atenderse acá. no, ese 51. Tampoco hay opción de que, no sé, este servicio Lo pueden subrogar, pero por ejemplo, cuando lo que busca el Seguro Social es subrogar. Sin embargo, los costos de las subrogaciones son extremadamente caros. O sea, extremadamente caros, estamos hablando que cuestan, te lo venden al triple o cuatro. Entonces, se vuelve observable, porque precisamente porque entonces, cobrando un servicio que es tan caro, cuando podría ser establecer mecanismos de funcionamiento mediante, se llaman servicios como datos, ¿no? Entonces, perdón. concesión No, o sea, lo que hacen en algunos hospitales es que dicen, a ver, yo IMSS voy a contratar un servicio integral en el cual pago una renta mensual, pero tú me resuelves el problema. Es mucho más eficiente que subrogar los privados, porque el costo a nivel privado, ahora hay una nueva cadena de equipo, que lo platicaba con Miguel, es una cadena de servicios diagnósticos que es de muy bajo costo. Estamos hablando que un PET cuesta $450. A nivel privado. Nivel privado, sí. RDG. Entonces, ahora, pues muchos, esto está permitiendo que todo el volumen que estaba concentrado o que no tienen acceso a todos los del Seguro Social, pues van a esta cadena de low cost. Entonces, pues sí, está ayudando, ¿no? El acceso ha aumentado el acceso. y esa gente low cost tiene su propio ciclotrón. Está ganando 2 ciclotrones. Cuando va a tener 2 ciclotrones. Y de hecho, esta empresa se robó a todo el personal. También a nosotros. Se llevó todo. O sea, un día llegaron y me dijeron, doctor, nos vemos porque voy al de acá que me pagan. público no tiene el privado. Claro, o sea, es que, por ejemplo, un problema igual de trabajar en gobierno es que el salario es una tarifa. Por ejemplo, yo como servidor público, más o menos, es transparente. O sea, hay plataformas de transparencia, no sé cuánto gana uno, pero más o menos al mes uno gana como $1,500 al mes. Siete a siete. O sea, no tengo horario, pero o sea, sí. Pero para ese volumen no te puedes decir. Ese volumen que Pues tengo que buscar otro trabajo. Sí, no. ¿Quiere trabajar en Panamá? Por ejemplo, cuando hicimos el diagnóstico situacional de el diagnóstico situacional europeo, el trabajo, el poliempleo era una locura. Conocí un radiólogo del Hospital de la Mujer que tenía 14 trabajos. 14. No, pues es que trabajaba una horita, luego se iba a otra horita y así. Luego lo remoto, o sea, yo jamás he conocido a alguien que radiólogo trabaja. Era una valija, Usted tiene mucha experiencia en eso rápido, solo resuelve. Informe, algún informe. Clave y dicta. Sí, los dictáfonos te ayudan. Pero 14 empleos es una locura, ¿no? Y decía que viajaba, no sé qué día se iba a Asno, estaba 2 y luego otros 2 se iba a otro centro, a Río Negro. Bueno, Colombia también se trabaja. Lo que pasa en mi institución es que la mitad de mi salario esa es la exclusividad. ¿Sí? Sí. El recurso se va. Sí, como el Messi de... Exacto. No, y la doctora que debe ganar. Bien. Sí, pero pagan la exclusividad. esa es la razón por la cual, por ejemplo, la fuga de talentos, porque Héctor Baldovino era un tipo que hacía radiometales y todo, igual me dijo, ¿sabes qué? Me voy a la PET de Estados Unidos. Claro. Porque... Y además, no, entrenarlo y hay que pagarle capacitaciones, el gobierno le paga los cursos de entrenamiento.
Sí, o sea, es un curso que cuesta $2,000. Era como $1,500, el curso de avanzado. Sí, más o menos. Se los paga el gobierno y con ese curso que le paga el gobierno buscan otro empleo y se los llevan. Por ejemplo, el físico lo mandamos con un recurso del hospital a que se fuera a hacer un curso avanzado de IVA. Y pues obviamente que llega y oye, ese curso de IVA. Entonces es complicado, ¿no? O sea, es súper complicado. El sector de seguro de hospitalización privado es fuerte No, o existe. existe, pero por ejemplo, la gente que tiene seguro de gastos médicos mayores es el 3% ahora. En esta gráfica vemos que era el 1.5, 1.2, pero ahora ha subido por eso, ¿no? Porque hay una situación tremenda. Hace una semana, dos, el presidente dijo un decreto para que exista intercambio de servicios. Que a mí me parece bueno. Bueno, y es una de los filos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando todos del Seguro Social tengan sus citas en 6 meses? Y dicen, yo quiero que me vean lo oncológico en el INCA. Entonces empiezan a migrar y saturan el otro hospital. Entonces, es bien complejo. Yo no sé qué vaya a pasar. Y el extremo, por ejemplo, lo privado, un PET te puede costar $2,600 en México. Un PET. Un PET. Claro, claro. Y luego viene la otra parte de la terapia con radioligandos. Ya no hablemos del PSMA o del tercio. Hablemos de la terapia con radionúclidos. En el caso del YOS 231, es un problema donde un paciente que llega el día de hoy hay centros, el Seguro Social, donde se pueden estar 1 año de espera para que le den yodo, un año para que le tomen la nación. Eso es una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente empiezan a generarse, corruptelas, cosas así, donde dice, oye, yo te lo puedo adelantar, o yo te llevo, yo te atiendo al centro. Es un problema, ¿no? Entonces, la idea de esta gráfica, bueno, es primero concientizar sobre la necesidad, pero además demostrarles un poquito sobre cuál es el potencial que va, o tenemos que estar preparados. Hace poco platicaba con unas personas que quieren poner un centro y me decían, oye, pero ¿qué tan redituable es poner una gama cámara? Redituable no va a ser, porque... ¿Qué? Perdón, no me quedó redituable. ¿Perdón? Reembolsable. ¿Qué tan rentable, no? Pues una gama cámara en este momento, sí, Floresa de Caldo, sí, está increíble. Pero hoy, ¿cuántos estudios de vaciamiento de gástricos hacemos? Tiroideos, 2 más, ¿no? De ahí en fuera, óseos, sí, no sé cuál es la casuística, renales, ¿no? Pero empiezan a bajar un poquito porque hay nuevos laboratorios, etcétera, ¿no? Pero cuando platica, o sea, cuando uno platica con la gente que se dedica a esto, por ejemplo, estas son las 3 empresas grandes. Hace poco hubo un receptorship de Bayer, en donde dijeron, vamos a anunciar una nueva molécula de Bayer, ojo, que va a reemplazar al PSMA, pero con... Luego Novartis dice, oye, pues yo soy aquí la punta del lanzar, pero vamos a sacar más cosas. Entonces todas las empresas se dedican a comprar otras empresas, pero vean el mercado o la estimación y lo están el mercado diagnóstico. Entonces, si bien las gamacámaras, o sea, la respuesta a la persona cuando me preguntó, le dije, bueno, las gamacámaras como tal, quizás es una inversión fuerte que no nos va a generar tanto dinero como una resonancia o como un PET, pero va a ser indispensable para poder tener la evaluación y para poder ver todo el centro integrado para poder ofrecer eso. Entonces, es interesante. Ahora, esa es una distribución geográfica, porque además es cuántos tenemos, pero dónde los tenemos. Entonces, vean la concentración que tenemos en el centro de la Ciudad de México. Vean toda esta población. Ojo, esta parte es la parte más pobre del país. Es la zona con un menor ingreso per cápita. Pues tenemos Monterrey, donde existe la ciudad con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, una de las ciudades. Y luego tenemos ahí unos PET que están en medio de zonas geográficas con una densidad poblacional extremadamente baja. Entonces, por ejemplo, estos estados, esos 2 PET es suficiente para atender inclusive la demanda de... Ahora van a instalar otro, creo que mexicano. Pero todo
Es una zona que está extremadamente, pero sin problema. Todos sus equipamientos son a nivel privado. Entonces, y donde realmente se necesita, porque es donde hay mayor incidencia de cáncer, donde hay mayor pobreza y donde hay menos acceso, es en esta zona, donde hay un equipamiento y además geográficamente es complejo. Por ejemplo, viajar, una persona que viaja de Oaxaca a la Ciudad de México para un estudio de PET-CT, está haciendo que 10 horas. No, 6 horas. De Oaxaca a la Ciudad de México en carro, en camión. Ah, bueno, en camión, como 8, yo creo. Pero pensando que vivan en la capital. Sí, sí. Entonces, No, de la costa son 12 horas. ahora, tenemos que en el propio, en los estados que están aledaños al propio país, a la propia capital, hay comunidades que están a 10, 12 horas, porque están en la montaña, por todo eso. Entonces, bueno, pues, La seguridad social les paga el transporte. a ver, algunos. Este programa de IMSS, por ejemplo, lo que hace es que dicen, oigan, pues, paciente X, paciente Y, va a ser un camión que sale de la capital. Entonces, ellos por recursos propios viajan hasta cuando sale el camión que los lleva. Y entonces ahí tienen que llegar a ver si los atletas. Eso es lo que les genera muchos gastos. Bueno, la demanda regional, pues esos son los costos más o menos. Esto está en pesos mexicanos, pero vean los rangos tan altos que hay ahora entre los estudios, ¿no? Un estudio que puede costar, son $1,000, no, como, sí, ahora, pero como $1,200 a los que pueden costar $450. Entonces, este rango a los 1,000. Sí, pues ese es el problema. Pues esos son centros de alto costo. Trabajan por Miguel. No, pero entonces vean ese rango, ¿no? Es bien interesante porque precisamente pues tenemos que buscar estrategias para demostrar que esto es costo eficiente y pues con esos rangos hacer un análisis de costo-efectividad puede ser complejo, ¿no? Una consulta, ¿esos son costos de producción o en la tarifa, el arancel? Es el costo del estudio, de un PET con O sea, en la tarifa. Entonces, por ejemplo, cuando la tarifa, ¿no? Claro. Cuando hablaban sobre, oigan, pues subrogar un estudio, yo no me imagino que yo no subrogue 10 estudios a 40,000 pesos. O sea, porque 10 estudios a 40,000, estamos hablando de cuántos serían a 9,000 pesos. Entonces, se vuelve esto complejo. Entonces, es un gabinete. Todos los demás son hospitales. La UNAM es un centro de investigación y Salud Digna y CT Scanner son gabinetes, es decir, son laboratorios. Es decir, no hay internamientos, entonces llega y no hay ambulatorios. ¿Cuál es el costo de inversión de un PET-CT? ¿Estará en $2 millones? Depende de la marca, Depende. depende mucho de la marca. Por ejemplo, ahora que se introdujeron los equipos chinos, esos equipos, el performance de esos equipos están muy bien, o sea, la calidad de imagen es buena y cuestan más o menos el más sencillo $1.3 millones. El más sencillo. El 550, que ya es digital y tiene un tomógrafo de 80 cortes. Entonces, por ejemplo, en un gabinete dices, oye, pues yo uso el tomógrafo de 80 cortes para hacer coronarias, para usarlo de rutina y en tiempos muertos y en los demás lo ocupo para hacer. Y ese mismo, o un equipo. Esto lo sé como muy bien, porque, por ejemplo, otra empresa que vende equipos PCT vende un equipo analógico de 20 cortes con un corto que cuesta, y es un poquito más caro, 1.5, 1.8 millones. Pues sí, es como una competencia en la que se vuelve bastante compleja, porque, a ver, ¿a qué le apuesto? A la innovación tecnológica de equipos digitales basados en detectores de silicio o a una marca que es nueva versus una marca que tiene prestigio y que no sabemos si va a perdurar o si es controversial, digo, no sé, Eric, ¿qué piensas respecto a los equipamientos digitales versus los analógicos y qué va a pasar en el futuro? Es como tirar una moneda al aire, ¿verdad? Porque los equipos analógicos probablemente van a llegar a desaparecer dentro de poco, porque era lo que estábamos viendo en estos días. Cuando comienzas a ver la calidad de imagen de un analógico contra un digital, es un mundo de diferencia. Y de hecho, las personas que más lo notan son los médicos,
a la hora de hacer el reporte. Entonces, muy probablemente eh, el mismo mercado va a ir sacando los analógicos, ¿verdad? Porque haces una inversión, cuando inviertes en un PET-CT, es una inversión a mínimo 10 años, mínimo, ¿verdad? La otra cosa que tal vez el doctor se olvidó mencionar es que aproximadamente de ese 1.5 millón de dólares que puede estar costando esos PET-CT chinos, tienes que tomar por lo menos un 10% para equipo de control de calidad, ¿verdad? Y dependiendo de qué es lo que quieras, tienes que tomar en cuenta un presupuesto adicional que es para tener un equipo con todas las licencias de CT y de PET, ¿verdad? La otra cosa que suma mucha plata es el sistema de almacenamiento de información, lo que se conocen como los PAC-RIS. Eso, dependiendo de la capacidad que quieras, puede llegar a costar 250,000 dólares. Entonces, un proyecto de PET-CT solo en equipamiento mínimo bajo, 2.5 millones de dólares. Básico, ¿verdad? Básico. Si ya quieres un PET-CT digital que te pueda hacer corrección de movimiento cardíaco cuando haces un CT o corrección de movimientos en PET, pueda estar 3.5. ¿Y las inversiones cuánto tiempo se recupera? Bueno, igual es una pregunta un poco que depende de cada caso, depende del perfil del inversionista. La evaluación económica y social de estos equipamientos se recupera en 2 años, 2 años y medio, o máximo. Entre 1 año y medio y 2 años y medio. Todo depende del grupo inversor, porque entre más corto sea ese periodo de recuperación, más altos van a salir los costos, ¿verdad? Entonces hay gente que prefiere disminuir o atenuar esa recuperación a más largo plazo, porque si no llegas a cobrar que esos 36,000 o 42,000 pesos mexicanos, ¿verdad? Que ya, ¿cuánto están hablando de? Sí, Sí. pero depende del mercado, del detalle, Exacto. porque todo tiene que ver con el público objetivo. Sí, Si tú te vas a una zona, hay un poder adquisitivo que lo aguante. Ahora, recuerde que cuando ustedes compran equipo nuevo, ese equipo también va ligado al tipo y a la cantidad de programas que pueda contener ese equipo. sí. Por experiencia, nosotros, por ejemplo, en el oncológico, esperábamos este año cambiar el equipo de medicina SPECT-CT de Stakeholders. Y no solamente eso, sino el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, que ahí es donde lo desangran a usted. Cuando usted comprar un auto nuevo, usted puede tener aire acondicionado, música Dolby, lo que usted quiera, pero todo eso le va agregando. Usted quiere asiento de cuero, eso le cuesta un poquito más. Usted quiere ventana panorámica, techo panorámico, ese es otro costo. Entonces, las compañías también se aprovechan de eso. Y el temor de comprar a las compañías nuevas, a la China sobre todo, aunque el precio relativamente sea menor, es el servicio post-venta. El respaldo que usted tenga, porque ellos tienen que tener in-house, tienen que tener en el país. ¿Cuánto le cuesta a usted el programa correctivo y preventivo, verdad? Sí, normalmente, como dice el doctor, el precio de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con partes, ¿verdad? Sin incluir el CT, es de entre un 8 y un 12% del costo del equipo anual, correcto. Oye, garantizando un uptime hasta de un 95%, ¿verdad? Entonces, si trabajas 230 días al año, entonces te estás garantizando una buena cantidad de tiempo, ¿verdad? Pero sí son los contratos con partes incluidas, son caros, pero en buena y sana teoría el equipo no debería pasar parado 15 días al año. No, porque es pérdida de dinero. En Correcto. Panamá tenemos contratos de mantenimiento que anualmente cuestan $500,000. Y es una locura. Actualmente, a nivel institucional, a nivel del gobierno, estamos tratando de que todos los equipos vengan cuando se hace la compra
amarrado con el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo por 3 años, incluido dentro del precio del equipo. Obviamente el equipo es un poquito más alto, pero es protegerte de lo que pueda pasar. Esto de tiempo de respuesta. Pero si el servicio por venta digital, ¿y qué tiempo de respuesta te dan? O no, porque a veces se dan unas paradas bien importantes y las pérdidas son... Todo nuestro contrato de tiempo de respuesta debe ser máximo 1 hora. Sí, a la compañía se le penaliza. 1 hora. 1 hora. Que tú lo llames y el ingeniero esté en el hospital. Aquí son 4. Sí. Por eso le cobran. Pero una pregunta, doctor. ¿Por qué amarran un colectivo desde la... Se supone que un equipo nuevo, 2 años, no te Tiene debe garantía. dar, exacto, hay una garantía. Exacto. Porque ese amarre debería ser posterior a la garantía. Eso. Exacto. Sí, pero eso no puede Exacto. comprar. A la garantía propia de 1 año. Exacto. La garantía propia de 1 año. Pero además Eso- también hay que considerar el tiempo de vida del equipo. Pues se lo tiene que cambiar regularmente cada 2 años. Sí, ¿no? Eso también es el tiempo de... Son mínimo 10 años, Sí, son 10 mínimo, años. mínimo. O sea, igual la inversión es una inversión, bueno, igual que un ciclotrón, son equipos que duran muchos años. Exacto. Y a veces los equipos te dan sorpresas bien terribles. Eso también tiene que ir de la mano con un programa de control de calidad adecuado. Y también el personal adecuado que entienda y comprenda del programa de control de calidad. Que no es llegar y invertir sin tener conocimiento de los controles de calidad del equipamiento. Eso también, por eso también dentro del concepto de normativa tiene que ir de la mano con ir observando esas otras aristas. Continuando con Una pregunta más. ¿Hay alguna experiencia con respecto a PET-CT móvil? Sí, uno ve que existen. bueno, yo iba a hablar de eso, la puse, pero es interesante porque creo que fue en el americano donde presenta Siemens un equipo móvil basado bueno, digital, que le confiere mucha estabilidad y lo que yo conocí un equipo móvil en Tulane y entonces de Tulane era un neurólogo de hecho, en esa época cuando el display estaba, o el doctor Sartor estaba en Tulane. Entonces el tipo decía, el Sartor, que es así súper amable y muy accesible, decía, pues dice, aquí en Nueva Orleans es un problema porque es de los estados más pobres de Estados Unidos. Y entonces la gente vivía así en las cunas, el que tenía la universidad se lo instalaba, se iba a unos 200, 300 kilómetros y ahí llegaban toda la gente que necesitaba el PET-CT. Y el punto crítico era el abastecimiento y la regulación. Entonces, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y algunos no tienen problemas con la regulación? Decía, no. O sea, aquí el tráiler está configurado de tal manera que cumpla con toda la normativa nacional. Entonces, lo único que hacía es que llegaba a PetNet, le dejaba sus dosis en un módulo de radiofarmacia que tiene internamente el tráiler, y ya ahora creo que fue en RCNA, donde presentan un tráiler de United, que es increíble, o sea, es una cosa así porque, o sea, es como una casa van donde llega, se instala y se abre, se expande. Y el equipo, como es una de las ventajas, por ejemplo, algo que mencionaba Eric, es que las ventajas que tienen nuestros equipos, tanto Siemens como United, es que la calibración se hace mediante el propio lutecio de los cristales. Entonces se autocalibra. Y eso reduce más o menos los costos, porque por ejemplo, una fuente de germanio que usamos en los PETs convencionales está en el orden de ¿cuánto? $15,000. ¿Más? Bueno, a nosotros... Bueno, sí, cada fuente, sí. Cada Sí, sí, sí. Entonces, año y medio, ¿no? Sí, máximo año y medio. Entonces, eso genera
Estos tipos de equipamientos, pues precisamente implica que no tengas que tener una fuente pasando tu trailer. En los propios cristales los y sí, los configuran. Una de las estrategias, porque precisamente cuando en un proyecto dicen, oye, lo que usted me está diciendo, me dice, oigan, pues sí, pero ¿y quién me garantiza piezas de refacción, todo eso, ¿no? Porque dicen que es barato. Perfecto. Entonces ellos estratégicamente instalan una base en Houston. Entonces ahorita United tiene una en Houston y una en Colombia, que permite tener, y ahora están instalando una unidad en Querétaro, en el centro del país. Entonces tienen acaban de poner una gran bodega de piezas para abastecer a todos a los equipos que van a instalar en Centro y Sudamérica. Otro punto que, a ver, o sea, yo se los platico porque es algo que es muy reciente y fue, así parece que no, oigan, ¿y las licencias qué pasa? Porque si yo pido una licencia, no, la de cerebral te cuesta $100,000, no, pues la de ya que otros están, empiezan a sumar las licencias. Estos tipos dicen, pues yo te pongo el equipo a tope porque no hay más configuración más la que a tope. Ya viene por default con cuantificación cerebral, cuantificación cardíaca, cuantificación de volumen tumoral, todo. ¿Y qué pasó? Es 1.5. Ya es así, exacto. Exacto. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué ventajas desde el punto de vista software tiene el más alto? Todos los equipos están configurados a tope. La única diferencia es que el 780 tiene un tomógrafo de 180 cortes y un filovio de 35. Panorama tiene un filovio de 1 metro y tiene un tomógrafo de 256 y el otro no sé. Te ofrecemos exactamente lo mismo en cualquier equipamiento. Que se actualiza de por vida. Y tiene inteligencia artificial. Sí. Se actualiza de por vida todo el país. Correcto. Ya saben cuándo. No sabemos, pues, o sea, pues es que hay quien dice, pues más vale malo por lo conocido que, pero no sabemos, o sea, bueno, no sabemos nosotros. En Asia hay cantidad de publicaciones en esos En equipos. Argentina recientemente, Sí. el último año entraron, así pusieron un par de En equipos. Fuesman. el doctor Abraham, ¿cómo se llama? El de Kuwait. Señor, tiene un equipo de estos. Y en Italia acaban de vender varios equipos. En Argentina acaban de poner 3 o 4. En Fuesmen y en Buenos Aires creo que pusieron 2. Entonces existe una incertidumbre porque cuando me dice Salomar, ¿no? O sea, no sabemos. Pero yo creo que para empezar las carreteras, muchas de nuestras carreteras no son iguales que las autopistas en Estados Unidos. No, Entonces, el trailer el trailer quedaría, pues, lo roban. no, pero entrar a ese trailer, la verdad es que es, como dice el doctor, ella se ancha y la verdad es que es una maravilla. Necesita autopista. Bueno, el trailer Ayer- no rueda. Ayer le estuve. Para el traslado sí precisan tener en cuenta los puentes y los pasos de nivel, y tiene que ir con una penalizando. O sea, pero no. Pero es una única vez. Pero Te puede servir también de backup por si se te rompe el tuyo. Ayer en la madrugada le hice la consulta al transportista que es con el cual transportamos el material hasta Guatemala, y me decía que el problema que tenemos en América Central con el tiempo de producción y distribución ya después del radiofármaco es que estamos haciendo vuelos internacionales. Mientras que en Colombia y en Chile probablemente lo que tienen son vuelos nacionales. Entonces, toda la estructura de transporte cambia porque son vuelos nacionales. Entonces, por eso es que la licencia de transporte del ciclotrón al aeropuerto, si es un vuelo nacional, cambia completamente con respecto a la internacional. Entonces me decía, 7 horas es lo mínimo, es lo mínimo. O sea, 7 horas porque duramos 1 hora de aquí a la terminal donde se deja el paquete. Es una exportación. Exactamente. Requiere un registro para poder exportar e importar. Es un registro sanitario.
del país, no está el requisito de la exportación o de la importación, y ese registro sanitario en la regulación marca la diferencia, independiente que también para internamente el país es necesario, pero cuando estamos hablando de políticas públicas regionales, que haya una necesidad de un fondo OPS, IAEA, se exige que existan registros sanitarios, que existan esta necesidad de estandarización para que haya un control de calidad estandarizado, y cuando eso se necesita para pasar de un país a otro, que se cumplan con políticas públicas y con regulación, la seguridad de los organismos internacionales pasa por el registro y la regulación. Entonces tiene mucho que ver con eso. Nacional, después de que el avión llega al aeropuerto, llega no al aeropuerto El Dorado, que es el principal, sino a un aeropuerto auxiliar, que es el de Colmarán, son 3 horas. O sea, el transportista calcula eso mientras reciben el bulto, hacen todos los permisos internos y salen 3 horas. Sí, sí, él nos decía que era ya por logística nacional de aduanas. Además, La logística nacional de aduanas son solamente 3 horas, que es el tiempo que le pide a un pasajero antes de abordar el vuelo. 3 horas normalmente. Entonces ya no se puede optimizar más el tiempo de entrega, ¿verdad? Por eso es que yo creo que Panamá y nosotros tenemos esa dificultad, ¿verdad? De que estamos produciendo altas cantidades de FDG para que llegue para hacer 10, 12 pacientes, ¿verdad? Entonces, es completamente exagerado, ¿verdad? pero sabes que nosotros cuando tuvimos en vuelos nacionales, la regulación no tiene que ver con los tiempos anteriores, tiene que ver con la de la carga radioactiva y con la documentación previamente que lleva. Sí. Entonces nosotros conseguimos que la documentación fuera exterior, vía nube y todo, ¿ya? Y porque la regulación de la DGAC permitía eso y se genera una especie de Sí, aquí se hace así. Exacto. Pero no era una obligación de la regulación de que tuviera 3 horas antes o algo así, pero sí manda la distancia de la carga radioactiva. Sí. Pero, y ellos estaban dispuestos, al menos la TAM, estaba dispuesto a generar esta transversalización a nivel regional para poder generar este mismo proceso a nivel de distintos países, porque se podía adecuar, que no era una exigencia internacional el tema horario, sino que más bien documental. Ya. Entonces, creo que creemos realizar a otras líneas aéreas. Sería bueno verlo. Bueno, listo, doctor, ahí disculpe. Seguimos. Bueno, y ese documento lo publica el Organismo de Energía Atómica, Lancet Oncology, y pues es como un parte de un diagnóstico situacional que es bastante interesante. Y bueno, uno de los principales hallazgos que ellos encuentran en toda esta evaluación que hacen, primero es el equipamiento suficiente, creo que ya lo sabemos de manera contundente. El segundo, y que es también muy complejo, es de la cantidad de recursos humanos que, bueno, no existe una política que permita impulsar que se creen más recursos humanos, pero el más importante de todos, creo yo, es que el financiamiento gubernamental está siendo inadecuado, sobre todo para las políticas en contra del cáncer. De hecho, en México, hasta apenas el año pasado, crean una ley, o se busca que se apruebe una ley del cáncer, ¿no? Que permita garantizar que todos los pacientes que se estén atendiendo cuenten con todas las herramientas que se deben que implican el uso de todo lo que se requiere, ¿no? Y algo que también me parece muy importante destacar es que otro de los enunciados que consignan es la experiencia suficiente en planificación arquitectónica para imágenes y medicina nuclear. Entonces, pues creo que la falta de planeación, porque nunca pensamos que iba a tener una demanda tan importante de estas técnicas, pues es algo que está implicando que, por ejemplo, en ciertas instalaciones no cumplan o retrasen la normativa para que sea aprobada la puesta en marcha de un centro. Pero esto que hacen también ellos, hacen como un análisis sobre
cuán benéfico puede ser el uso de herramientas de imagen. Entonces, bueno, evidentemente, vean, los costos incrementales de 2000 a 2030 de la ampliación de las imágenes, pues, solo de imagen sería decir, 4.000 millones de dólares. Pero al final, digo, nosotros no somos expertos en esto, pero la conclusión más contundente es esta, ¿no? Entonces, ellos establecen que emplear modalidades de imágenes es mucho más útil cuando haces un abordaje de pacientes oncológicos, porque por cada dólar que invierte a nivel gubernamental, la retribución económica es de casi $180, versus $6.1 cuando se hace un abordaje sin la inversión. Entonces, esto demuestra, la información es mucho más allá que un economista debe explicarlo mejor. Pero a grandes rasgos es la relevancia de destacar esto, ¿no? Resulta ser inclusive costo eficiente hacer un abordaje mediante una conocimiento. Y ahora, para la toma de decisiones, pues tenemos que considerar esto, ¿no? Si optamos por un equipo fijo o un equipo móvil, bueno, esto ya se ha discutido. ¿Qué tipo de equipamiento de PET-CT? De SPECT-CT, por ejemplo, ese es el equipo que estaba platicando ya, los equipos de super alta nueva generación, que hacen un rastreo de cuerpo entero en 8 minutos y que probablemente es hacia donde van a migrar las nuevas tecnologías de equipamientos de visión nuclear que dicen, es que es caro, no me va a dar una buena retribución económica, pero es necesario en este momento para que estemos a la par con todas las necesidades que se requieren para un gabinete que emplee la parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, en cuanto al PET-CT, pues precisamente hay que saber qué equipo. Ahora, todos los costos, pues esto ya lo hemos platicado, pero número uno, el costo del equipo es la parte más, o creo que es una de las tomas de decisiones más complejas que tenemos que tener, pues porque ¿qué es lo que vamos a requerir? ¿No? Si es un centro de laboratorio que quiere posicionarse o quiere crear un diferenciador, pues definitivamente tiene que contar con un equipo de tope, digamos. Si es un gabinete de low profile y que, bueno, quiero tener muchos, pero no quiero apostarle tanto, pues hay que un equipo que sea altamente eficiente, que garantice los sistemas de mantenimiento, que los tiempos de respuesta sean buenos y todo eso, ¿no? Ahora viene la parte de los radiofármacos. Los radiofármacos puede ser muy complejo. He platicado con Eric acerca de los costos de un kit de producción. Entonces, entre más dosis se optimicen para una producción, por ejemplo, nosotros llegábamos a hacer hasta 30 pacientes con una producción de FMI. Entonces, mis costos se abarataban tremendamente cuando empleábamos ciclotrón, pero si tenemos un kit que cuesta $2,000, bueno, $2,000 para hacer 10 pacientes para PSMA, mejor hago un gama grande. O sea, sí, es donde tenemos que crear un algoritmo de toma de decisiones. Y no te compras esa parte del sitio. Claro, luego viene el tema del personal especializado, bueno, eso ya creo que también queda muy pero algo que no se contempla, por ejemplo, en la legislación mexicana, ahora piden que exista un encargado, o ¿cómo le llaman? Como comisario de seguridad biológica. Oficial de protección biológica. Y tiene que existir ahora obligadamente otro físico, que es un físico médico, que es como su colaborador asociado, que tiene que estar de responsables colaboración. Sí. Entonces ya tiene que haber dos, más la parte médica. En algunos centros únicamente el médico nuclear reporta solo, pero ahora por legislación se busca que haya un radiólogo y un nuclear. Entonces estamos hablando ya de 4 personas. Y además en algunos países como en Chile próximamente hay que subir a la farmacia hospitalaria, lo que implica un químico farmacéutico adicional, implica o 2 químicos farmacéuticos, director técnico, etc. Entonces, protección que no se va a exigir. Se va a exigir que exista el responsable documental, pero el farmacéutico presencial en farmacia hospitalaria no se va a exigir. Pero eso es en eso quedó grabado. Sí. Eso es en un hospital, por ejemplo, aunque no tenga para recibir las dosis o... No, lo que pasa es que hoy día en la radiofarmacia hospitalaria se considera, o en la regulación nacional, lo que conversábamos dentro de farmacia magistral. Dentro de lo que es farmacia magistral en Chile, farmacéutica compound, en el fondo, ya está regulado como el área del medicamento que está a cargo del químico farmacéutico.
como hoy día en Chile no existe la formación en química y farmacia en la universidad, ¿ya? Lo que se va a abordar es que la parte que solo sean residuos delito para su uso, ya no se va a considerar como un requisito que existe un farmacéutico porque solamente Hay razón. no hay razón. Ya a partir de un fraccionamiento sí tiene que ya documentar de que ese proceso esté observado por un farmacéutico, pero no necesariamente que exista el farmacéutico. ¿Y quién lo hace? ¿Ya? El proceso, ¿quién lo hace? El mismo tecnólogo médico que normalmente lo hace, solamente que el responsable documentario que pueda revisar la trazabilidad del medicamento lo pueda observar el farmacéutico, que puede ser un contrato externo, pero que seguimiento. No tiene que estar ahí. Puede Pero estar no observándolo necesario. por video. No, me refiero a que una revisión Una revisión documental. No es necesario que esté contratado ahí. Ahora sí, cuando ya estamos hablando de una radiofarmacia de alta, donde hay un ciclotrón, donde hay un procedimiento más alto, claramente ahí sí tiene que estar el farmacéutico, que ya hay un procedimiento mucho más alto. Pero ese es el proceso que se va a empezar a formalizar. En México existe un limbo en ese sentido, porque finalmente, por ejemplo, al instituto llegan los viales de unidosis con los 800 milicuries, lo colocamos en el infusor y el defensa se va. Entonces, eso facilita. Antes fraccionábamos, pero la dosimetría de los técnicos. No, pero esa es una solución, es el dosificador, porque nosotros somos una radiofarmacia baja complejidad, solo recibimos, claro, no fraccionamos, recibimos poco, pero con este dosificador automatizado nos van a dejar en las mismas condiciones, pero pudiendo ser. Y es más rápido, es más seguro, es eficiente. La verdad es que al menos durante 10 años que hemos trabajado con el infusor, Es que ahí el automatizado cambia la... No, porque lo fracciona en la administración y más que en el área farmacéutica. Sí, directo. Para nosotros el problema con, En el área de administración. para nosotros el problema con el inyector automático es el costo de los insumos. Los consumibles son altos, son caros, son muy caros. Pero lo ocupas en todo un día, ¿no? O sea, No, hay unos que son por paciente. Bueno, hay un kit que es el SAS y el PAS. Sí, El SAS sí es como por kit, por dosis, y el otro es por paciente. Sí. Entonces se encarece. sí, como es- dos conectores. sí. Uno que va dentro del equipo y el otro va haciendo. Cada paciente sí hay que cambiar. Estamos en implementación. Sin embargo, lo que sí consideramos que es oportuno, el profesional que tenga que manejar este producto tenga la formación en farmacia. Doctora, ¿me podría ayudar? Estamos en esa implementación. Ha servido este taller, este evento, para poder conversar y ver cómo podría hacer. En realidad, lo está trabajando como medicina nuclear, pero sí consideramos, dentro de nuestra conversación, que sí está el profesional adecuado con esa formación para poder manejar este. No lo médico en Perú no tiene esa formación. No podríamos darle la responsabilidad para que pueda manejar. Para manejar las unidosis. No, de manejar bueno, allá en Perú se maneja la unidosis y multidosis. Entonces, creo que la responsabilidad es que sea un clínico farmacéutico que maneje no solamente documentos, sino también. Pero desde Doctor, Lo que pasa es que en el seguro, donde dijo es que nosotros tenemos el ciclotrón, pero repartimos multidosis, el guía de multidosis, no damos monodosis. Nosotros entregamos obviamente a los hospitales y tienen para que vayan fraccionando y que nada pase. Entonces, lo que se está implementando como compañera comprada es que vamos a implementar que estén los clínicos acá.
para que reciba. Y aquí se necesita. Claro, o sea, a ver, desde el punto de vista, hablemos como si la fuente fuera, bueno, el día fuera una fuente. El químico no tiene ninguna intervención desde el punto de vista químico, porque finalmente tiene que manipularlo alguien que sepa de radiaciones. Lo que pasa, perdón, ahí en el caso del radiofármaco, en la ley de nuestro país, está considerado como un medicamento. Correcto. Y al ser considerado un medicamento, lo tiene que tratar como tal, el químico farmacéutico, que está relacionado directamente con el medicamento. Pero el tratamiento de ese medicamento lo aplicaría el personal médico y técnico. No, sí, el personal Entonces, administrativamente, médico, o sea, digo, a lo mejor es visto como desde un punto de vista más práctico, ¿no? Finalmente es una fuente radioactiva la que se está, que el uso sea médico, yo creo que quien debe. Ahí en México, quien manipula los viales de radiofármacos es el médico, por la seguridad, o sea, porque tiene que, por lo que implica manejar radiaciones. No lo vemos como medicamento. Y bueno, inclusive es un dispositivo. claro, lo que pasa es que esa es la parte de seguridad radiológica. Pero en Perú, la formación académica la recibe el químico farmacéutico como tal, como medicamento. Entonces, maneja así. Y se está implementando. Como digo, recién se va a regular y estamos viendo esa posibilidad de cómo se va a manejar, considerando desde el punto de vista que el fármaco es considerado un medicamento. A uno le llega la dosis y Colombia es medicamento también, del medicamento por paciente, ¿sí? Y la biosis, y lo que hace es el tecnólogo que está experto en radiación, administrar. En este caso no va a llegar la unidosis, sino todas las dosis juntas y el equipo lo va a hacer automáticamente, porque necesita un químico ahí. En el equipo yo creo que no, eso de muy. Sí, exactamente. En el listo para su uso, en el fondo, se llega, se anota, se registra, se mide y se va a la administración. Y no se necesita ninguna intervención farmacéutica. Si llega esto, se fracciona, pero no acá, sino que el equipo que lo va a hacer. Eso ocurre en la administración, en la etapa de. Pero cuando esto se abre en la etapa, se fracciona bajo. Porque ahí estamos hablando de que se abre al ambiente, tiene que haber campanas. Esa es la manipulación farmacéutica a la que nos estamos refiriendo. Yo pensé que decía. No, ahí. O sea, como para que lo liberen, ¿no? Para que liberen el producto de la módulo de síntesis. Ahí termina un químico. Sí. Nosotros tenemos la especialidad de radioquímica en medicina. Sí, tenemos una facultad de ciencias de tecnología nuclear. Bueno, es tecnología avanzada, se estudia física nuclear y ingeniería nuclear. Y tenemos radioquímico, pero el radioquímico no se ocupa solamente, bueno, también igual lo que se manda es un vial y se hace la. Pero no es solamente esa parte, sino que el radioquímico hospitalario tiene más funciones, porque es un lugar que sería cuarto caliente, con todas esas cosas, y no solamente para el flúor, es para todo. Para el TNS, es para el flúor, es para el yodo, es para ver determinados, participan, los que no tenemos radioquímicos muy buenos, y participan inclusive en estudios de distribución, en otros tipos de análisis. Y en la radiofarmacia de este tipo hay que tener en cuenta los aspectos de cumplimiento, las buenas prácticas, que creo que es el próximo taller que va a haber de este proyecto. Tienen que ir de la mano los aspectos de buenas prácticas de producción farmacéutica y los aspectos de protección radiológica, inclusive los cambios de aire, un montón de cosas, desde el inicio hasta el final. O sea que cada institución va a ser responsable del cumplimiento de las buenas prácticas en todos los sentidos. Y esto le llega un producto certificado con un pasaporte, pero a la vez que el ciclotrón manda ese producto a la institución, a partir de que sale del ciclotrón, ya automáticamente cuando llega a la institución es responsabilidad de la institución. Si hay una mala praxis,
en alguna de las cosas, entonces falla en ese sentido. Es como se hace allá. Pues, digo, la verdad es que sí es muy diferente el tema del ciclotrón, que es un área totalmente Es diferente. a la parte clínica. En la clínica sí es Claro. clínica, ¿no? Entonces sí hay, lo que platicamos ayer sobre la cantidad de gente que ahora pide la regulación. Entonces, continuando con este tema de los costos, pues ya vimos los costos directos, ahora vienen los costos indirectos, que esta parte, al menos a mí creo que sí tratamos, o sea, buscamos estrategias para poder minimizarlos, ¿no? Considerando que hay muchos pacientes, lo que les platicaba, son pacientes que inclusive, o sea, son situaciones dramáticas en los que son el caso más representativo, cáncer de cervix, cáncer de mama y los linfomas, que son como los que más particularmente llegan gente de recursos económicos más bajos, se echan medio día, que dejan a la familia, que algo que buscamos siempre o que hemos tratado de implementar modelos de atención que sean lo más ágiles es que ellos en promedio digamos que sacan entre 5 8 horas aproximadamente, ese es el rango de los estándares. Llegan al hospital a un filtro que se llama preconsulta. Entonces, en la preconsulta le dicen, pues sí tiene cáncer, regresa mañana. Entonces, bueno, porque traen sus laminillas, laboratorios, y bueno, pero a ver, ¿para qué? Si el paciente ya sabe, tenemos un reporte histopatológico, hay que ver la manera de que este paciente, cuando menos sepa que tiene cáncer, qué tan avanzado está, y al máximo al siguiente día, hacer una toma de decisiones para poder disminuir el riesgo de progresión o lo que sea. Entonces, justo lo que hacíamos cuando teníamos funcionando, que habían, esas pacientes las atendían muy temprano, 7 y 9 de la mañana, se mantenían en ayuno, y si requerían, el PET se estaba haciendo a las 3 de la tarde. Entonces, en día, estas mujeres se quedan en albergues. Los albergues, uno pensaría que una vez nos tocó ir a visitar los albergues y el propio director dijo, no sabía que estaba parte. Entonces, esta parte de la concientización de los residentes ha sido difícil, ¿eh? Hay residentes que quizás viven una realidad en la que tienen, platicábamos ayer con Miguel ese tema, ¿no? Que ellos de vivir bien, tienen todo el acceso, pero esos pobres pacientes de verdad, o sea, hay gente que no tiene ni para comer, o sea, son escenarios que uno diría, no, claro que pasa y no tan alejado de los centros urbanos, ¿no? Y entonces este modelo agilizaba y reducía los costos indirectos. Porque a un paciente, eso es una mujer que ya perdió un día de trabajo, si es un trabajo formal, y si no es un trabajo formal, pues no hay ingreso. No hay ingreso. Segundo es buscar hospedaje, no van a encontrar hospedaje porque es muy caro, o sea, los hoteles que están alrededor de Cancerología cuestan, no sé, quizás, ¿cuánto costará el Holiday Inn? ¿No? Estamos hablando de estar en... pero es impagable porque no hay otra alternativa. O sea, no hay y ya no hablamos de... Entonces, esto es crítico, ¿no? Pero cuando el paciente llega ya tiene una cita en el hospital. Tiene una cita y lo que ahora... Pero no es que una cita de cáncer. Una cita en la consulta le dicen, sí, el señor tiene cáncer, vamos a atenderlo y ahora requerimos lo siguiente. Y venga dentro de 2 semanas. Es que eso es una... o sea, eso es que la ansiedad es que ahí también es importante de usar la telemedicina para algunos controles que no necesitamos trasladar al paciente. Sí, por ejemplo, o sea, para un control y contarle lo que está pasando, ¿para qué lo vamos a estar trasladando? ¿Ya? Entendemos que no todas las pacientes tienen a lo mejor tecnología para hacer telemedicina, pero la consulta la podrán hacer en otro. Y también cuando ya estamos llegando al momento de que hay que administrar el fármaco, también pasa que el proveedor a veces no informa que se ha hecho perder tal cosa y ya... Pero, por ejemplo, eso que usted menciona en cuanto a la medicina, la llegamos a aplicar en tiroides. Funciona perfecto. En tiroides funciona perfecto, porque además no requerimos explorar al paciente y únicamente bioquímicamente y por imagen ya sabemos qué es lo que podría pasar. O sea, en lo máximo de lo posible, ¿no?
Hay que ver información. No, y todo digital. Y le toman la foto y nos mandan a los laboratorios. Y hace poco, a nivel gubernamental, se estableció un programa que se llama Internet por la Comisión Federal de Electricidad. No, con precisión no sé cómo funciona, pero lo probé las líneas eléctricas, o sea, no sé si pretenden por la luz o satelital, pero lo financia la Comisión Federal de Electricidad. De la manera que sea. Lo interesante de esto, y que ayer platicaba con Montoro Larte, es que, por ejemplo, una vez estaba en medio de la sierra, una vez que en la bicicleta y estábamos 10 horas de una ciudad, en medio de la sierra. Entonces, obviamente no hay señal celular. Llego a una pequeña comunidad como de unas 50 casas y prendo mi wifi y de internet gratis. Entonces, este concepto de la telemedicina ya no es tan descabellado, porque yo veo, bueno, obviamente, a lo mejor una persona adulta, inclusive a muchos analfabetas, no van a tener un celular, pero todos los muchachos que yo veía dentro de esas comunidades que tienen o son educados por escuelas, o sea, desde bachilleratos y esto, por supuesto que tienen acceso, ¿no? Entonces, ahora lo que, la verdad es que este nuevo director tiene ideas muy buenas, y lo que ahora se mueve es como crear estas unidades satélites para poder localmente a los médicos rurales, porque también es otro, no sé, en muchos países también tienen médicos rurales. Una célula de hospital digital, donde tenemos una centralización de radiólogos y de otros médicos que están, o de otros tecnólogos, que están informando de distintos lados y se informan a distintos lugares. Entonces, eso también mejora mucho la oportunidad. Ese modelo doctor, ¿cómo se llama el de mama? ¿Nodo mama? Ayer en Uruguay. Programa de telemedicina en los cuales los mastógrafos suben toda la red y los ven de manera expresada los radiólogos del Instituto de Montevideo. Ajá. Se llama nodo mama, que solo se dedica a ver mastografía. Entonces, esto mismo ahora está pasando con patología, con todo, y lo que se busca es reducir tiempos de atención. Entonces, ya cuando llega el paciente, ya tuvo una pre-consulta, cuando menos con nosotros nos ahorramos que el paciente se desplace y que hay un día que se dedican solamente a medio ver a los pacientes. Digo, medio ver. Nosotros en Giro hacemos la consulta, videoconsulta, pedimos laboratorios, la patología, se toman decisiones, se le explica, se programa y cuando viene, solo viene a tomar el doctor. Yo creo que eso se ha mejorado mucho a raíz, o sea, de la pandemia, ¿no? Porque en realidad, educación, se ha priorizado educación, salud, y en el tema de los sistemas de cada entidad pública, por ejemplo, no sé, acá una alcaldía, ya lo están viendo en un computador en otro lugar. Entonces eso ha disminuido mucho el tiempo, ha agilizado los procesos y los procedimientos para la atención al paciente. Está dando bastante. Sí, y ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, que antes los pacientes, para mí, un problema en el instituto es que los pacientes no pagan, claro. Y entonces, como compramos un dosis, los pacientes les da más no llegar. Y era difícil porque, digo, no siempre se perdían porque casi siempre habían sido hospitalizados. Entonces, llegábamos a tener 15 pacientes en stand-by para bajarlos a hacer el test de piso. Y entonces, ahora lo que establecimos después de esto, decíamos, pues, hay que buscar una manera, ¿no? Les llamaban, oiga, hablamos para confirmar 50 llamadas, bueno, hablarle a 50 pacientes diarios, e implica altísimo, porque además no responden a la primera, responden a la tercera, cuarta. Bueno, ¿qué otra alternativa tenemos? Pues optemos por mensajería. Y entonces decían, claro, pues confirme el paciente. Hubo mucha resistencia porque decían, no, a ver, es que la señora de 70 años que viene, no va a tener WhatsApp. Claro, ella no, pero la señora tiene sobrinos, nietos, y entonces se empezó a volver como más habitual, todo trabajo, porque no es como de la noche a la mañana, pero ahora garantizamos que el paciente va a llegar. Quizás hay una cosa con la que yo siempre he peleado. Si uno va a ir a un restaurante y reserva una mesa, tiene un cobro, a veces, y no lo paga. Con esos materiales radiactivos es tan costoso el paciente. Se para la cita, se le asigna la cita, le confirma la cita y no llega. Y no pasa nada. Y digo, oiga, pero como tú lo puedes cobrar un poco para que lo sienta, porque simplemente no llega. Y hay que hacer, y no se puede.
Sí, no, no. No se puede. No, y, No se puede. y ni siquiera decirle la palabra lado seguro porque me entran la cárcel. Entonces, no puedo ni siquiera decir algo parecido. En el sistema privado, sí, en Panamá se le pide. Yo estoy en privado y no hay forma, ¿cómo hacen? Ahí Hay que hacer un anticipo, un anticipo. Previamente. Previamente. Claro, sería Esa es una buena idea. Cuando menos la dosis. Claro. Es una buena idea. Yo también. Dice que sí, pero si tú no te haces el examen, no te puedes sacar plata de ahí porque no te hiciste el examen, no llegaste. Dice si estaba, Pero no lo puedo cobrar. Ya, O sea, simplemente me toca reprogramarle la pérdida de la suma. No, no siempre, porque es como el hotel. Si tú lo cancelas en 24 horas antes, ese depósito se perdió. Son aquellos costos que son, que a veces resultan antiéticos, pero en el fondo igual los cobran y están prorrateados en el costo de la tarifa. Entonces, igual pueden calcular la pérdida anual y lo prorratean en los costos tarifarios. Acá. Sí, lo que pasa es que son menos, o sea, con esas estrategias son menos, pero y algo interesante, pero algo interesante es que ahora las personas que no confirman, hay que tener la razón, vieron. Entonces, esto nos alertó que le están sobreindicando PET-CT a pacientes que no lo requieren. O no le están haciendo seguimiento, porque eso también es. A nosotros nos pasa que hay debilidad en el seguimiento al paciente. Dejamos mucho tiempo sin hacer seguimiento al paciente. Entonces eso también es salud. No están haciendo el seguimiento al paciente. Y en nuestra área de acreditación, a la establecimiento de salud, también la otra parte de la autoridad reguladora, pero la parte de la superintendencia, también se le va a exigir en el área que se haga responsable el establecimiento de salud de generar este seguimiento al paciente. Porque el paciente que va así, vaya y lo llamo en un año más, pero no sé qué le pasa a usted. Entonces eso también es Justo nada más con la doctora Patricia, que sí, igual en lo privado, al menos, y en la UNAM nos pasa, en la UNAM los pacientes como no pagan nada, pues se nos pierden las dosis, pero bueno, ahí tenemos como y pedir dosis, pero en lo privado sí se tiene que pagar al menos se les hace el cobro anticipado de la dosis, no de todo el estudio, y ya si se pierde, pues ellos saben que ese dinero está perdido. Y los únicos aspectos en los cuales sí la unidad asume el costo es los pacientes hospitalizados que, pues, no sé, se complicaron, llegaron a terapia intensiva o por cuestiones médicas no pudieron llegar, ya lo asumimos nosotros. Sí, digo, son los menos, ¿no? Y como decía, pues al final esos menos se prueban por ratear los gastos, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Y eso que decían del seguimiento no es tanto porque cuando vemos que un paciente no nos confirmó o que sabe que el familiar falleció, nos hemos dado a la tarea de buscar los diagnósticos. La principal causa de este fenómeno es mama y la segunda es que les están pidiendo PETs a pacientes que en la nota dice paciente en delirio con un ECOG súper malo. Entonces, ¿para qué le pides un en tratamiento paliativo? Entonces, es que están pidiendo los PETs como si fueran, ¿no? Cuando quizás, bueno, y querían confirmar, y cuando querían demostrar que tenían realmente esta cerebro, las fantasías. Y entonces ahora se está volviendo, o sea, inclusive están buscando tomar acciones para poder evitar sobreindicar PET-CTs porque de pronto no son tan útiles y es costoso. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de esto, ya un poquito para ir avanzando, porque todavía nos faltan 87 uno de los conceptos de costo-efectividad pues es este concepto de quali, ¿no? Les repito, yo no me dedico a esto, lo mío son las moleculitas, pero es interesante porque ¿qué implica que tenga, o sea, cuando medimos este concepto de quali, ¿no? Entonces, mide el valor de los resultados de salud y se ha demostrado que el PET-CT mejora los qualis. Entonces, básicamente lo que implica es que el tratamiento estándar o el quali es este umbral que le provee un beneficio de acuerdo a la toma de decisiones basadas en imágenes, en tratamientos, en lo que ustedes quieran. Entonces,
este concepto de cuál es importante que, pues a lo mejor que no lo dominemos, pero que sepamos más o menos qué es lo que es, y cómo funciona, ¿no? O qué es lo que vamos a medir. No, disculpa, ¿cómo se explica ese gráfico? Dice el tiempo en el eje de la Los cifra. años que van. Este umbral azul, ganado, este umbral azul es la ganancia que se tiene sobre el tratamiento convencional o sobre la intervención convencional. Entonces, y se evalúa en calidad de años de vida ganados. O sea, no es únicamente que vivan más, sino que además vivan lo mejor. Alguien decía ese concepto ayer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tanto vale la pena perpetuar o prolongar la vida de un paciente que finalmente ya no está en buenas condiciones? Y ¿no? O eso sea, se mide además en comparación a la productividad de la persona. La laboral, Laboral. que también es social, la productividad social. sí. Uno, por ejemplo, hay una gráfica, es un estudio post-hoc que se hace al NETER 1, en el cual demuestran que además a los pacientes que les daban lutecio no únicamente vivían o tenían una mejoría en la calidad de vida y en la estabilidad global, sino que además todos los roles de funcionamiento social, físico, laboral, familiar, por eso yo creo que valora la parte sexual, mejora de manera importante después del lutecio. Que eso es algo de esto, ¿no? O sea, la manera en la que se vive, ¿no? Y esa gráfica, bueno, porque es muy importante. Sí, es una gráfica sobre el gasto de salud del bolsillo versus el gasto del gobierno, ¿no? Entonces, pero es únicamente para que nosotros veamos que dónde estamos, ¿no? Porque es un problema bastante complicado, porque esa es una relación entre el Producto Interno Bruto y cuánto se gasta en cuanto a nivel de salud. Pero vean México, porque ya estamos precisamente muy bien. Entonces, hay otros países como vean, Panamá es un ejemplo de que están invirtiéndole bastante bien, ¿vale? Y gastan, ¿no? Sí, o sea, es un poco muy dependiente de los gastos en salud. Y luego, esa es otra gráfica, esta es del 2019, que es un poquito más reciente. Pues vean esto, ¿no? El gasto total en salud como porcentaje del PIB. Entonces, estos son, no sé, son países de la OCDE, no sé si todos, pero vean cuánto gasta Estados Unidos a nivel público y privado y cuánto gastamos en México. ¿No? Estamos casi a la par de Latvia y de Turquía. Hay conceptos que tenemos que tenerlos como Estados Unidos público no creo que sea tanto, ¿no? Chile Son más está privados. bastante bien. Pues yo no sé si sea por las reformas de 19 cuando ponen las reformas de Obama y probablemente sea, eso sea reflejo de las planificaciones que tiene el gobierno. Y ahora sí ya vamos un poquito más a la parte clínica. Y que bueno, esta imagen es muy, a mí me gusta mucho porque cuánto cuesta el tratamiento, ¿no? Entonces, hace rato hablábamos la doctora hablaba sobre el papel del PSMA en la enfermedad clínicamente significativa. Entonces, hablar de enfermedad clínica, cáncer de próstata clínicamente significativo implica que sean pacientes que van a ser llevadas a una intención terapéutica o únicamente en algo que se llama vigilancia activa. Igual, volvemos a lo mismo, es controversial. En Latinoamérica, el tema del seguimiento, una vigilancia activa puede ser muy aplicable en un medio privado, en una población en las cuales tienen la facilidad de acceso a laboratorios de manera continua, etcétera, ¿no? Yo no me imagino que en un hospital de alto volumen que digan, ah, pues tiene cáncer, pero no es significativo y le vamos a dar seguimiento. A mí me daría pavor. Quiero a ver si a mí me da una cosa, pero que no me a mí que me hagan lo que sea, pero no para que me quede excesiva, ¿no? El sabor no, a mí no hay información ayuda. Sí, y precisamente por eso pongo que el papel de la imagen No vamos a habilitar, no vamos a hacer conceptos. Molecular, la diferencia entre el adenocarcinoma localizado y localmente avanzado, pues es la piedra angular. Entonces, la información que nos mostró la doctora era bien interesante porque dice, bueno, pues, ¿qué tanto? Bueno, ¿y por qué la vigilancia versus la cirugía? Porque la vigilancia activa implica estudios de imagen, estudios de laboratorio, que no son tan
su buen tratamiento en ese momento con un cáncer de próstata clínicamente significativo. El límite implica la radical, linfadenectomía y ya depende si va o no. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? O sea, estamos hablando que es extremadamente costoso, ¿vale? Y de ahí ya no hablemos cuando empieza a haber enfermedad captación resistente, enfermedad metastásica, enfermedad sincrónica, metastásica, etcétera, ¿no? Todo este tratamiento que nos va a dar. Y luego tenemos este artículo que publica en Pharmacoeconomics. La verdad es que esta revista está bien interesante porque es una revista que se dedica solamente a eso, ¿no? A lo mejor uno que no le sabe a estos temas. Pues básicamente este artículo lo que demuestra es que es un estudio en Australia. Ojo, es en Australia. Entonces, nuevamente las economías son diferentes, el acceso a la tecnología es diferente y los costos, ¿no? ¿Cuáles fueron las intervenciones oportunas mediante el uso del PET-CT? Es que llevaban a terapias dirigidas, es decir, cuando encontraban, ese es el programa, cuando encontraban enfermedad metastásica, pues ellos determinaban si era metastásica o multimetastásica. Entonces, esto también permitía, este estudio del PET-CT permitía tomar decisiones hacia un tratamiento dirigido o bien descartar procedimientos que eran necesarios en enfermedad sistémica insospechada y, bueno, evidentemente, estos calidades de años de vida ganados eran superiores al comparar, cuando se comparaba con solamente los años de vida. Es decir, los pacientes vivían más y bien que exclusivamente que solamente vivieran más, ¿no? Y esto era porque tomaban mejores decisiones clínicas. Y ese es otro artículo que a mí se me hace muy interesante y que es mucho enfocado a PSMA. Bueno, aquí es un poco controversial. Fíjense cómo el ahorro de los costes, que es aproximadamente 674, este artículo demuestra un ahorro en los costos de 670 euros y una pequeña caída de la calidad de vida. ¿Esto por qué creen que puede haberse llevado a cabo? Primero, era porque en este artículo encontraron que tenían muchos falsos positivos. No necesariamente, fíjese, siendo un estudio con PET, PSMA 11, que es el que no tiene unos, o lesiones específicas, sin embargo, a pesar de eso. Otro de los beneficios es que, por ejemplo, podías evitar, o se evitaron muchos pacientes que fueran a una linfadenectomía primaria extendida. Entonces, evitaban hacer procedimientos de habilidad que implicaban que el paciente tuviera más días de estancia hospitalaria. Otro de los efectos fue evitando tratamientos innecesarios en pacientes M1 que habían sido considerados como localizadas. Entonces, esos pacientes, pues ya no los vas a llevar a una cirugía, la expectativa de vida sigue siendo buena, pero evitas gastarte. La comparación entre una radioterapia radical versus una cirugía, una prostatectomía radical es como una proporción de 3:1, hasta 4:1. En México es un problema también el tema de la radioterapia, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y otro de los efectos que fue llevar a un paciente a tratamiento paliativo en lugar de potencialmente curativo. Creo que es lo que más vemos, pacientes que tienen enfermedad metastásica, etc. Ahora, la siguiente diapositiva la pongo por dos razones. Primero, porque hablábamos acerca de la ese es el artículo que publicamos el año pasado y bueno, son dos razones. Primero, para que vean cómo impactan. Entonces, ¿alguien podría decir cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Canta la música, sí. Es PET, sí. Ignacio es aquel de la izquierda. Exacto. Oh, sí. Sí, Entonces, la presencia de la enfermedad retroperitoneal fue la misma. No cambió en absolutamente nada de ser un T3B, N2, M1A en ambos casos. Ese es un paciente de alto riesgo que llega, es el paciente típico que llega al hospital. Es con un CT de cuerpo entero. ¿Qué tipo de cámara tiene? Fue un Symbian T6 de 2010. 14. O sea, es un buen médico. ¿Cuánto tiempo fue la...? Eso significa que entrenar bien el recurso humano disminuye todos los costos de salud. ¿Tiempo de adquisición del SPECT-CT cuánto fue? Esa es una muy buena pregunta. Los parámetros son, lo inyectamos en las 5 horas, de relación y de reducción.
Después hacemos tres Ajá. camas con 90 imágenes de 15 segundos, Autocontorno. no circular, Sí. y con este shot. Ajá. Entonces, más o menos un cuerpo entero se lleva unos 44 minutos. Hay pacientes que son más gorditos, etcétera, ¿no? Pero 40 minutos versus 12, porque tenemos un PET también que no es tan nuevo, pues está bien, ¿no? Entonces, y luego tenemos este otro ejemplo. Misma pregunta. Sí. Sí, aquí lo sé. Hepatitis, No, están más parecidos. no, el de la izquierda es la gamma cámara, ¿no? Sigue siendo lo mismo, este es el de gamma cámara y este es el IPV. Entonces, hay algo que los ganglios mediastinales no se ven tan francos, pero se ven. Sí, más bien. O sea, ahí estoy poniendo los MIPS, que es como trampa, porque la realidad es que el MIP permite, si vemos algo, ahí busco. La enfermedad metastásica ósea es mucho más clara en el. O sea, entonces, no encontramos diferencia en la clasificación, son T4, N2, N1A, con diseminidad diseminante. Porque eso permite garantizar que tengamos una certeza, cuando menos, en que no hay modificaciones. Después, lo que hicimos fue evaluar cómo se comportaban los TBRs, es decir, como no tenemos un equipo que mida sub, prestamos TBRs de ambos, o sea, tanto el TBR del PET en lugar de sub y el TBR del espectro. Y vean los rangos. Entonces, independientemente del glisón, en los glisos no hubo una muy buena correlación, prácticamente ninguno hubo significancia estadística y los identificamos por ISUB. El ISUB es este grupo de riesgo en el cual tampoco hay diferencias, ¿no? Sí hay diferencias entre los grupos, pero entre PET y SPECT no hay diferencias. Y algo que también hicimos en la cuantificación fue del volumen tumoral, tampoco hubo diferencias. Ahora, ¿Cuál tipo de tendencia fue el que utilizaron en ese tipo de pruebas? ¿En el oído? ¿Por ejemplo, de es que ahí compramos fluidosis, pero bueno, ese Tecnesio 99 está bien. generador de Ellos tienen sus generadores. O sea, no sé más específicas, pero bueno. Y luego tenemos este caso. Nuevamente, tenemos una lesión en la próstata, que este lo hicimos intencionadamente. Tiene una lesión en la costilla. Entonces, a favor de la gonorrea. Yo defiendo de la gonorrea. Sí, claro. Entonces, pero esa lesión en la costilla no se la vemos. Bueno, ahorita, o sea, nadie de los que estamos aquí la dimos, pero hace 6 años, o sea, sinceramente es que hace 6 años lo veíamos, ¿no? Hay que hacerle, ¿no? Un gammagrama, sí, y a veces el gammagrama sí era positivo, y luego pasaban 6 años y seguir contando esa cosa que nunca fue nada. Y ya pues negativos, ¿no? Hacemos el SPECT y lo que encontramos, pues es esto, ¿no? Ese es el de arriba, es la gamografía, el de abajo es el grupo, que nos llamaba la atención, y pues en el seguimiento no hay nada. Esa es una cuestión específica. Entonces, esto como que sustenta un poquito el uso, ¿no? No de rutina, evidentemente en ciertos riesgos, en ciertos escenarios clínicos, que es lo que permite. Pero volvemos al mismo punto en cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro, y al final la información en etapas avanzadas va a ser el mismo. Luego, igual lo publicamos en el 2018 y este fue en un escenario de recurrencia. Ojo, ese escenario de recurrencia, o sea, sí hay muchos sesgos. Finalmente, ¿por qué? Pero es un sesgo no intencionado, sino que realmente es como llegan los pacientes. O sea, al instituto no llega el paciente como que, oiga, me hice una me salió de 0.02. No tenemos claro, llegan con que en el seguimiento, oiga, es que me fui a mi comunidad y me empecé a sentir mal, me hice mi antígeno y me salió en 30. Entonces, eso es un tema muy importante, pero creo que es más bien enfocado a lo que es la realidad de lo que presentamos. No sé si alguien pueda platicar de la experiencia que tienen sus centros, pero en un centro público yo creo que es muy complejo que tengamos un seguimiento de despecho y que lleguen con APs de 1. Difícilmente, es muy complejo. Entonces, bueno, evidentemente, ahora aquí alguien podría diferenciar, bueno, pero tampoco está tan mal,
¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la mamografía con desempeño? No, está complicado. Arriba es la gama. Arriba en la gama. Abajo. Sí. Abajo de la gama. Entonces, una de las ventajas del tecnecio es que no es La vejiga. Entonces, los ganglios, estos sí son, aquí como que lo ventanearon, bueno, la imagen se ventana, pero este Ah, sí, es que es la Galio 68. tecnología. Pensé que era Y acá sí se ve Flor Vean 18. este ganglio cómo se ve por P, el ganglio de 5 por 8 media P, y cómo por los parámetros de reconstrucción y todo eso, pues se ve como más así, y más como más elongado, ¿no? Más elongado. Es una reconstrucción iterativa de las plaques 3D como ¿Y cuál es el lado complementario, el lado derecho? sí, se ven, pues es interesante, ¿no? Se ve más grande de lo que es. Sí, se ve más claro, y además puede ser eso, ¿no? Que Sí. de verdad la sobreestima y permite. Sí, exacto. Ajá, estos son casos de los pacientes que teníamos o que incluimos en el trabajo. Y este caso está bien interesante porque yo, cuando vimos este es el PET y la gamografía, ¿no? Entonces vean cómo, evidentemente son pacientes con alta carga tumoral. Encontramos una lesión extra a nivel de esternón que no se ve en el PET. Esto, yo cuando lo vi dije, o sea, sí, tiene sentido, tienes imágenes más tardías, etcétera. Pero hace, el mes pasado o antepasado, sacan un trabajo en el que evalúan la prostatectomía radical empleando cirugía radioguiada con tecnecio personal, los italianos. Ellos lo que encuentran es lo mismo. Ellos encontraron más ganglios en el SPECT que en el estudio de PET. No muchos, no como 2 ganglios más de todos, pero bueno, sí ven más. Entonces, la explicación puede ser eso, porque ellos operan inclusive hasta 8 horas después de que lo proyecten. Y entonces, probablemente sean lesiones que tienen una baja densidad de receptores y pues empiezan a concentrar hasta que lo detectan. Ese artículo está muy bonito, no tiene mucho que lo y bueno, vean cómo se ven los ganglios retroperitoneales, que no se ven tan nítidos como eso. Entonces, hay situaciones, algo que nosotros siempre nos vamos a enfrentar con estos, es que los riñones, como tienen mucha concentración, dificultan que se vean. Entonces, si se han dado cuenta que todas las lesiones que están en el retro pueden verse un poquito menos captantes, pero es un tema de nunca menos lesible. Sí, encontrábamos menos lesiones, pero no modificaban el estrés. O sea, no impactó. Sí, veíamos menos, pero eran. Y este artículo me gusta mucho también porque es el que les decía que en África. Y dicen, bueno, ok, a ver, vamos a ver, porque era la contra que el PSMA no me está viendo las lesiones óseas y puede ser un problema. Entonces, en este trabajo incluye pacientes que las lesiones óseas son muy grandes. Tampoco es como que estén muy dudosas. Aquí lo interesante sería ver cuáles son realmente metastáticas, ¿no? En este trabajo lo que ellos dicen, esta evidentemente es degenerativa y estas son metastásicas. Y vean el match que presenta con el estreno. Pero además la información extra es justo toda la diseminación ganglionar que se puede ver o sea, por las cadenas ilíacas arriba de la pelvis verdadera y que cambia, bueno, ayuda a mejorar la certeza al momento de escalar. Entonces, vean las diferencias en el momento de seguimiento, la mamografía, o sea, no va a responder como lo hace el PSMA. Claro. Entonces, vean el número de lesiones que ve y qué es lo que dice la doctora. Es muy probable que estas 4 lesiones que no detecta el PSMA no sean metástasis. O sea, tampoco son tan pocas, no estamos viendo que dio 4 lesiones menos. El MDP las daba como positivas, pero ¿cuántas veces tenemos que son positivas? Muchas quizás sean traumatismos, todo lo que sabemos que pasó con la y, pues ese es otro trabajo, pero finalmente también es en el que ya, y hasta dónde puede, o sea, porque también puede ser muy útil el tecnecio, tiene esta capacidad, ¿no? De que puedan ser llevados a una, esos pacientes que son llevados a una linfadenectomía de salvamento y vean cómo cambia, cómo disminuye el antígeno secundario a la disección de ganglios guiados por la cirugía radioguiada. Y esta gráfica pues creo que también demuestra mucho lo que hablábamos ayer sobre la controversia en contra de los equipos digitales. Es un estudio que evalúa las UBUs y
Punto número uno, vean la cantidad de humos que se ven cuando la comparamos entre el equipo digital, que es esta. Lo que está en azul son las lesiones inespecíficas en equipos digitales, en equipos analógicos y en equipos de resonancia magnética. Pero además, vean lo que pasa cuando tenemos imágenes más tardías. Entonces, las imágenes tardías también incrementan el número de entonces, al menos nosotros tratamos de inyectarlos a los 50, porque cuando empieza a rastrearse, ya va como por el minuto 65 y eso permite que baje mucho la probabilidad que si lo pasamos a los 60 y empieza a pasar arriba a los 70 o a los 65. Entonces, esos 5 minutos. Esos son los principales sitios donde podemos encontrar. Ya vieron cómo todas están localizadas a nivel de los arcos costales. Las captaciones específicas en cráneo son mucho menos. La verdad es que yo específicas no he visto. Y creo que las que también, o sea, el segundo dolor de cabeza son a nivel de las extremidades y la pelvis, que es un sitio muy común de críticas que muchas veces pueden ser tan focales como esas. En realidad no se sabe muy bien, pero en este trabajo le hacen una biopsia y ven lo que encuentran de esas ubus. Vean cuántas, ellos, o sea, es una cantidad importante de pacientes que biopsian y solamente uno resultó ser cáncer de próstata. Pero bueno, esa ubu tampoco era tan ubu, dijo 47 de su máximo. Entonces, volvemos a esos saldos, ¿no? Pero bueno, vean esta que tenía 26 y siguió, esos son resultados de la biopsia. Entonces, o sea, ¿cuánto puede generar ruido? Pues es bien interesante, ¿no? Este es otro artículo que nos habla sobre el costo-efectividad del PET-CT versus la tan contrastada en la aumentación de respuestas a cáncer de mama metastásico. Entonces, bueno, ese es el programa, lo publican el año pasado, y lo que ellos integran o incluyen, 340 pacientes de los cuales descartan estas características, y se quedan con 300. Entonces, ellos emplean 3 grupos en los cuales el seguimiento de las mujeres los hacían con tomografía contrastada versus PET-CT versus un grupo combinado. Esas son todas las variables que ellos incluyan en cuanto al análisis de costos. Entonces, vean como costos quirúrgicos, costos de los departamentos de imagen y de oncología, costos paliativos, costos y todos los relacionados al internamiento. El abordaje, y que esta gráfica está muy interesante, vean cómo el costo total por paciente, aquí ahorita dice, es de 91.000 euros, considerando, empleando la tomografía contrastada, versus 83.000 para el PET-CT, versus 160.000 usando combinados. Entonces, en esta gráfica se demuestran los costos que se emplean de acuerdo a los modelos de los análisis, y vean cómo principalmente en el primer, tercero y 5 años, el costo del PET-CT es mucho más, el costo de efectividad es mucho más barato porque lo que ellos decían es que identifiquen pacientes que probablemente requieran un tratamiento específico, evitaban continuar con esquemas de quimioterapia porque requerían un cambio o se tenían que migrar a otro tipo de terapia y que la tomografía no identificaba con certeza. Entonces, este artículo está muy interesante porque demuestra cómo la tomografía es mucho más cara por las cosas que no ven. O sea, esto es más allá de eso, pero bueno. Y luego hacen ese mismo costo de efectividad de la reso, la tomografía contrastada y el PET-CT para detectar lesiones metastásicas que pueden ser llevadas a la resección. Entonces, este trabajo lo decidí o lo puse intencionadamente porque es importante que nosotros sepamos las limitaciones. Entonces, el PET-CT, si nosotros empleamos el PET-CT de manera adecuada, pues va a ser una herramienta que nos va a ser eficiente. Los resultados de este trabajo es que era mucho más costoso trabajar con un PET-CT por las cosas que no veía que trabajar con las cosas que veía. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es que tenemos que saber bien en qué momento indicar un PET-CT, porque si nosotros queríamos comparar, el doctor que tiene en radiología es mucho mayor, pues evidentemente la resonancia no se paga, ¿no? El PET-CT se nos van a ir muchas y no identificaba la extensión con certeza. Entonces, esos son
La verdad es que o sea, también es como para ser muy conscientes de que no todo es espero, ¿no? Sobre todo. Ya vamos a terminar. Pero ese es un trabajo en el que evalúan la enfermedad metastásica en pulmón. Entonces, ese es un modelo en el cual vean todo lo que se considera para hacer un análisis de costo-efectividad. La tomografía, el PET-CT, resonancia del cerebro, broncoscopía, rehabilitación, los procedimientos quirúrgicos, metastasectomías, inclusive los test mutacionales de Glenn ya lo consideran en este modelo. Y bueno, lo que ellos refieren es que ese es el análisis de años de vida en comparación con el PET-CT, en el brazo del PET-CT. Y vean cómo los años el ser es un indicador sobre el costo de efectividad, como en todos los casos, a 10, a 20 y a 30 años, el brazo del PET-CT era mucho más costo eficiente que el brazo de solo personas en vivo. Pero de solo fotografía. Porque, aunque vean cómo los costos eran ligeramente más altos, y que eso también es importante, porque siempre me decir, bueno, algo que apenas te plantean es que a un paciente de esas características que llega a estadificar, le hacen tomografía telecontrolinopérmica, resonancia de cerebro y algún estudio de broncoscopía. En este caso, cuando le hacen el PCT, es casi igual de costoso con el, pero la información que provee, sobre todo en la enfermedad sistémica, es mucho más robusta. Entonces, las cosas de una manera mucho más dirigida, y esa es la razón por la cual se explica que sea mucho más costo eficiente en comparación. Entonces, vean todas los factores que estamos incluyendo. Entonces, refieren, por ejemplo, una lesión metastásica, la veían evidentemente con la tomografía. Pues ahí no hay un impacto, pero cuando encontraban lesiones, por lo que iban a ser llevadas a lobectomía, ¿quiénes estaban en lobectomía? Lesiones que eran intensamente metabólicas y que muchas veces por tomografía pues, quedan como ahí tácticas que tienen un reforzamiento que tampoco es tan característico y que no sabían con certeza si era o no cáncer. Mediante el PET-CT, aunque pueden haber escenarios de enfermedad, procesos inflamatorios asociados, es mucho más contundente. Entonces, es la manera en la que guiaban las tomas de decisiones y, sobre todo, en las guías de la quimioterapia. Pero entonces el CTS también genera. Sí. Se repetía consultar, se eliminaba la. Y el PET-CT que empleaban para eso era también contestar. Entonces, es a lo que volvemos. ¿No? O sea, yo creo que evitas la diversidad de las Y las lesiones a distancia. y sobre todo las distancias. Entonces, bueno, creo que es como uno de los escenarios más contundentes, ¿no? Como el brazo del PET personal por PET-CT siente en comparación con la tomografía. Bueno, pues entonces yo creo que podemos pasar a almorzar, ya está listo.